Pues vamos a la palabra, ¿qué les parece? ¿Tienen hambre? Vamos a continuar en nuestra serie, la serie de cada domingo titulada Aún no es el fin. Y voy a compartir en esta tarde, si digo mañana ya saben es porque llegó la hora de comer y no hemos comido. Esta tarde, ¿verdad? Voy a hablar bajo el tema ¿Cómo permanecer hasta el fin? ¿Cómo se llama el tema? Hasta el final. Si usted trajo Biblia, vamos a poner una marquita en Mateo 24. Vamos a leer un verso bien cortito. ¿Qué les parece si hacemos una oración antes de leer el texto? Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, por el tiempo de la alabanza. Gracias, Señor, por todo lo que pones en nuestras manos, con lo que nos bendice cada día, Señor, por este lugar, por los servidores. Oramos también por los maestros, Señor, de niños que están ahí también impartiendo la enseñanza a los niños también. Te pedimos, Padre, por esta palabra de esta tarde ya. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu me dé la gracia, me dé la sabiduría, me ayude, Señor, así como lo hizo en la mañana. Te pedimos que podamos cada uno, Señor, recibir esta palabra tan necesaria para nuestros corazones, Señor. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos definitivos, tiempos donde hay tanta confrontación, Señor, tantas luchas. Y tu palabra es necesaria, Señor, para poder persistir. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Dice Mateo 24:3, es un texto muy corto. Dice, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice luego? Este será salvo. Es importante esa palabra ¿verdad? Este será salvo. Hermanos, es impresionante cómo nuestro Creador nos ha creado a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted es de los que se toma así de vez en cuando un momento y comienza como a querer entender el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Cómo funciona el cerebro, cómo operan los ojos. Yo comentaba en la mañana que a mí me gustan las cámaras de fotografía. Nunca me di experto en eso, pero me gustan por lo complejo de lo que es un lente. Vemos cómo las cámaras imitan el ojo, ¿verdad? Y si usted un día entra al internet y escribe lente de cámara, le van a salir como 1,000,000. Y todas con el único fin de imitar lo más cercano a lo que es la visión, la vista, el ojo humano. Podemos también ver cómo el sonido, cómo Dios creó nuestros oídos y cómo cuando entra el sonido, tenemos como forma de caracol aquí, como ese caracolcito que parece que tenemos allí, frena para que el sonido no entre tan directo y no nos rompa el tímpano del oído. Y ese sonido entra y va al cerebro con una información y así es como tomamos decisiones. O sea, es impactante cuando nos tomamos esa decisión de examinar la creación de Dios, de examinar todo lo que Dios ha hecho. Nuestra habilidad de pensar, calcular, percibir, la facultad de entender y aprender, todo esto, hermanos, es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es increíble. Pero, hay un pero, desafortunadamente algo pasó que ensució y corrompió la perfección de Dios. Algo entró en nosotros, en nuestro corazón humano, que distorsionó todo lo que Dios creó bueno y perfecto. Todo eso que les acabo de mencionar, que es bonito, que Dios lo hizo de manera compleja, hay algo que afecta nuestras decisiones, nuestra manera de ver, entender. Todo lo que Dios hizo bueno y perfecto, hay algo que afectó eso. ¿Cómo se llama? Se llama pecado. El pecado entró en nuestros corazones y desde ese momento, cuando el pecado entra en nosotros, distorsiona todo lo que Dios hizo bueno y perfecto. El día que Adán y Eva pecaron, de manera instantánea algo sucedió. Yo recuerdo cuando era más niño, mi hermana y yo nos poníamos a ver televisión en mi casa
Y no sé si usted llegó algunos no creo que la llegaron a ver porque hay muchos jóvenes, pero de esos televisores pequeñitos, que usted lo cambia con el botón así. ¿Cuántos tenían televisores de eso? Dice, si levanto la mano, pastor, van a saber que tengo 40 años o más. Ahí están las hermanitas. Y yo recuerdo que nos pegábamos tanto a la televisión que a veces mi abuela o mi abuelo nos llamaba, vengan a comer, vengan a hacer la tarea de la escuela, vayan a acostarse si era de noche. Y nos quedábamos así, sí, ya vamos. Y mi abuela venía y le hacía así, y desconectaba la televisión. Y en un instante se apagaba todo. Bueno, en el momento que el pecado entró en Adán, eso fue exactamente, de manera figurativa, lo que pasó en el corazón de Adán y de Eva. Vamos a ver un ejemplo en Génesis 3, versículo 7. Fíjense aquí cómo lo describe Génesis. Aquí vamos a ver aquí algunos puntos que nos van a aclarar algunas preguntas que nos hacemos. Génesis 3, verso 7. Me dice usted amén cuando llegue. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. El contexto de lo que estamos leyendo, creo que la mayoría conocen la historia cuando la serpiente se le acerca a Eva y comienza a manipular la palabra de Dios. Eva come del fruto y peca y le ofrece a Adán. Adán también come, y es el contexto de lo que estamos leyendo. Luego que comieron del fruto, si usted ve el 6, es donde ellos comen los dos, y luego el 7 dice, y los ojos de ambos fueron abiertos. Ahora, obviamente tiene una idea figurativa de abrir los ojos, porque ya tenían los ojos abiertos. Está hablando del entendimiento o conocimiento. Por eso dice, y conocieron, ¿qué dice luego? Que estaban desnudos. Esta palabra que aparece aquí en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en Génesis, la palabra conocer, tiene el sentido de hacer contraste o diferencia. Esa es la idea de conocimiento aquí. Por ejemplo, no sé si usted cuando va a la escuela, ¿cuántos buscan sus hijos a la escuela todavía? Bueno, hay algunos que todavía van a la escuela, ¿verdad?, a buscar sus hijos. Y cuando usted llega a la escuela a la hora de despachar, salen cientos de niños. Y usted se para en una esquina ahí, ¿verdad?, buscando a ver que venga el suyo o la suya. Bueno, esa es la idea de lo que significa aquí la palabra conocer. Usted está haciendo contraste entre sus hijos y los demás niños que no son sus hijos. No venga usted a llevarse un par de niños que no son suyos, ¿verdad? Bueno, usted conoce los suyos y usted lo distingue porque usted tiene una relación con sus hijos. Si usted dice, mira, ya viene fulanita, fulanito, ahí los veo. Entonces, ahí nos damos cuenta que el conocimiento hace separación. Usted separa sus hijos de los demás niños. Bueno, la idea de conocer aquí en este texto tiene el sentido de que ellos pudieron ver la diferencia entre estar vestidos y desnudos, en cierto modo. Dice que conocieron que estaban desnudos. Ahora bien, quiero que usted comience a darle rueda a su mente y piense, ¿cómo es que antes no sabían que estaban desnudos? Si Génesis 2:25 dice que estaban desnudos y ambos no se avergonzaban. Dice Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces hay una conexión que cuando ellos pecan, esa desnudez que tenían, estaban completamente desnudos como los animales y no había problema. El pecado causó algo. ¿Qué causó? Bueno, antes de explicar eso, la palabra conocer que estábamos definiendo también podemos entenderla así. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa es la idea. Pero el texto termina diciendo, el mismo texto que estamos leyendo, dice, conocieron que estaban desnudos, entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ¿por qué se vistieron? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Nos damos cuenta que la desnudez aquí no es la externa. Fue un sentimiento interno, pero una reacción externa. Es decir, el pecado produjo en ellos vergüenza, desnudez interna, pero ellos lo tradujeron como algo externo. ¿Sí entienden la idea?
porque se cosieron hojas de higuera, se taparon ellos. Entonces lo que surgió fue que el pecado produjo vergüenza. ¿Qué es vergüenza? Obviamente es ese sentido de desnudez, el sentido de estar desprotegidos, inseguros, con temor, miedo, etc. Entonces ellos reaccionan a este sentir, pero ellos toman una decisión de taparse ellos. Bueno, aquí aprendemos que existen dos tipos de desnudez. Usted y yo sabemos que la desnudez del cuerpo físico se cubre con tela, con ropa material. Usted va a la tienda, compra su ropita y se tapa. Todos estamos cubiertos. Pero luego está la desnudez del alma. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo podría alguien, usted o yo, cubrir la desnudez del alma? ¿Cómo se traduce desnudez del alma en un sentido sencillo? Miedo, inseguridad, vacío, vergüenza, etc. ¿Cómo se cubre eso? Bueno, vamos a Isaías 61, vamos a ver un ejemplo. Y se van a dar cuenta cómo la palabra hace esta distinción del cuerpo y el alma. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, no es la vida más que qué? Más que el alimento. ¿Y no es el cuerpo más que el vestido? Jesús pone en orden que el alma es más importante que el cuerpo, aunque el cuerpo es importante. Pero el mismo Pablo dice, mientras que este cuerpo se va deteriorando externamente, ciertamente el interior se va renovando, ¿verdad? Está hablando del alma. Entonces es importante que podamos hacer esa distinción entre el alma y el cuerpo. Fíjense cómo lo pone Isaías, verso 10. ¿Están todos ahí? Dice Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová. Dice, mi alma se alegrará en mi Dios. Quiero que noten ya el texto de lo que dice, mi alma se gozará, se alegrará en Dios. Y fíjense lo que dice a continuación, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Ahora, todo este lenguaje es alegórico, es metafórico, pero se está refiriendo cómo Dios viste nuestra alma. Miren, un análisis que podemos hacer es que el ser humano cuando no conoce de Cristo, cuando no tiene una relación con el Señor, trata de cubrir su desnudez interna con cosas externas. Piensa que por la vestidura externa, fíjense qué raro, si yo preguntase, ¿usted cree que es malo vestirse bonito? ¿Qué usted diría? No. Tener una casa grande, ¿verdad? Tener cosas, no es malo. El problema se convierte, o lo convierte, es cuando queremos atribuirle a eso poder que cubre la desnudez de nuestra alma. Es decir, tú tienes tu casita muy linda y piensas que eso es lo que te da la identidad y no Dios. Hay una diferencia, puedes tenerla y disfrutarla, pero si tú piensas que eso es lo que te cubre tu desnudez, nos pasa como a Adán y Eva. A eso se le llama hojas de higuera, porque no se puede, o sea, no importa la cantidad de dinero que tengamos, el alma sigue desnuda sin Cristo. Bueno, aquí la referencia de Isaías se está refiriendo a vestir el alma, no el cuerpo en este caso. Por ejemplo, en Apocalipsis 3, verso 17, vamos allá, Jesús confronta a una iglesia, escuche bien, esta iglesia era, según la historia nos narra que era una iglesia, muy próspera, una iglesia rica materialmente hablando, la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia pertenece a una de las 7 iglesias que Jesús se le acerca al pastor y a 2 de ellas le dice, estás bien, vas bien, sigue adelante. Pero 5 de estas 7 iglesias estaban mal y Jesús la confronta. Y en Apocalipsis 3:17 Jesús va a decir algo refiriéndose a la condición espiritual de la iglesia, aunque la iglesia tenía una condición material muy buena. Fíjense qué raro. Y Jesús comienza con esas palabras, le dice al pastor de la Odisea, Apocalipsis 3:17, le dice, porque tú dices, ¿qué dice al principio? Porque tú dices. Ahora, esta palabra o expresión tiene el sentido de alguien que tiene su propio concepto. Es una idea propia de alguien que dice, no, yo creo,
o yo pienso. Jesús le dice al pastor de la iglesia, o a la iglesia completa a través del pastor, le dice, tú dices, es tu idea, tu concepto, tu forma de ver las cosas, pero estás mal. ¿Qué dice la iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren, esta era la perspectiva personal de esta iglesia. Ellos pensaban que por tener dinero, a lo mejor era grande la iglesia, aparentemente, estaban bien. Ellos decían eso. Y Jesús le dice lo siguiente, y no sabes, aquí viene algo duro, ¿están listos? ¿Están listos? Y no sabes que tú eres, esto está en la iglesia, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta expresión viniendo de Jesús suena fuerte. ¿Cuántos entienden eso? Suena fuerte. Pero la razón por qué Jesús hace esto es porque la iglesia se está autovalorando a sí misma. Esta iglesia no está dependiendo del criterio de Cristo, sino de sí misma. Y Jesús le dice, tú dices que eres rica, yo digo que tú eres pobre. Y luego la iglesia de Esmirna, es otra iglesia, le dice Jesús, tú dices que eres pobre, pero yo digo que tú eres rica. Y aparentemente la iglesia de Esmirna y Filadelfia eran iglesias más humildes, más pequeñas. Y ellos pensaban que porque eran iglesitas, como podríamos decir, no eran ricas, porque se estaban midiendo ¿cómo? Por lo material que tenían. ¿Sí entienden eso? Jesús le dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Se está refiriendo a la condición espiritual. Porque quizás algún rico allí en la Odisea diría, pobre yo, desventurado, si tú supieras lo que tengo ahí en mi cuenta de banco. Y Jesús le diría, no estoy hablando de eso. Verso 18, Jesús le dice, por tanto significa como estás en malas condiciones espirituales, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Pregunto, ¿significa esto que Jesús tenía una joyería con prendas y eso? Jesús está utilizando el oro como una referencia a la vida espiritual en Cristo, a la justicia, a la santidad y el amor de Dios. Eso es oro refinado. Dice, para que seas rico, y te voy a dar, dice, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús le dice a la iglesia, mira, si tú confías en mí, pones tu confianza en mí, yo te daré vestiduras blancas, yo te abriré los ojos para que tengas discernimiento. Eso le dice el Señor, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Bueno, se parece mucho a la reacción de Adán. ¿Sí lo pueden conectar? Cómo Adán peca y él se viste y pensó que quedó todo cubierto. Pero cuando Dios lo mira desnudo. Por eso la expresión de Jesús inicia porque tú dices. Es tu opinión, es lo que tú dices, no lo que dice la palabra. Y por eso, hermanos, es que nosotros no nos valoramos a sí mismos. Dejamos que sea la palabra que como espejo arroje el justo juicio de cómo estamos ante Dios. Porque es muy fácil decir, te preguntan, ¿cómo estás? Oh, en victoria, hermano. Gloria a Dios, estoy bien, me siento bien. Hay gente que están en pecado profundo y dicen eso. Yo he conocido personas que están viviendo una doble vida relacional, o sea, 2 mujeres o 2 hombres, y inicias una conversación diciendo, ¿cómo estás? A ver si abren su corazón. Dice, ay, pastor, mejor que nunca. Y tú dices, wow, ¿mejor que nunca? ¿En adulterio? Bueno, eso es lo que Jesús diría. Tú dices. Y luego le dice, pero tú estás así, 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 así. Bueno, la palabra es la que nos dice exactamente cómo estamos. Porque Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera. Y las hojas de higuera, mis hermanos, representa todo aquello material o terrenal que usamos para cubrir nuestra desnudez interna, el vacío del alma. Esta expresión, porque tú dices, tiene el sentido de alguien que hace su propia opinión.
La iglesia de la Odisea había caído en la soberbia y en la vanagloria. El engaño del pecado había distorsionado el verdadero sentido de la santidad de Dios, de la justicia de Dios y del amor de Dios. El mismo contexto lo dice más abajo. Jesús dice que estaba a la puerta y estaba tocando. He aquí, estoy a la puerta y toco. Si me dejan entrar, entraré y cenaré con ustedes, le decía. Un ejemplo de esto lo vimos en Adán. Cuando Adán, de su propia cuenta, se viste con hojas de higuera, pensando que él iba a cubrir su desnudez interna. El pecado produjo en Adán separación, es lo primero que pasa. Cuando yo pienso en el ejemplo de la televisión, que mi abuela me desconectaba, eso era una cosa pero increíble, porque mientras nos llamaba estábamos así en la televisión, que ni pestañábamos. Mi abuela jalaba el cordón de electricidad y se iba así, todo se iba, se apagaba todo. Y en la mente y corazón de Adán y Eva, esto sucedió. La separación de Dios trajo tinieblas. Se fue la imagen y semejanza de Dios en su mente, ya no existía. Vino desnudez, vino miedo, vino engaño, vino mentira, condenación, por eso se sintieron así. Y en Génesis 3, vamos a volver allá, verso 8. Fíjense lo que sucede aquí. Génesis 3, verso 8. Aquí sucede algo que vamos a entender un poco mejor. Dice el verso 8 de Génesis 3, ¿llegaron todos? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta idea de que la voz de Jehová se paseaba tiene el sentido de que ellos podían percibir la presencia de Dios. ¿Sí sabe usted que nuestro corazón tiene un oído donde usted siente la presencia de alguien? Bueno, imagínese usted que usted deje a su hijo en la casa y usted le dice, mira, voy a salir a comprar algo, no vayas a romper esto, pórtate bien, vengo en media hora. Y de repente usted se va, ¿verdad? Y el niño comienza ahí a romper y hacer y deshacer. Y el niño percibe la llegada de su papá o su mamá, nada más la percibe, siente que llegaron. ¿Cómo comienza el corazón a reaccionar? ¿Qué usted cree? Asustado. Nada más por la presencia de los padres. ¿Por qué? Porque hizo algo malo. Entonces aquí la idea es que ellos se esconden cuando sienten la presencia de Dios, porque Dios aquí no habló. El texto dice, oyeron la voz de Jehová Dios, pero él no había hablado. Es importante entender eso porque luego Dios los llama. Sencillamente percibieron la presencia de Dios y eso fue suficiente para salir corriendo. Todavía esto, hermanos, es vigente al día de hoy. De cuando cometemos pecado, lo primero que hacemos es, número 1, correr de Dios, alejarnos más y luego hacer otra obra para sentirnos bien. Todavía se ve esta práctica. Todavía hay personas que cuando pecan, en vez de correr a Dios, a confesar y buscar el perdón y la paz y la limpieza, nos alejamos de Dios, nos da vergüenza y nos alejamos. Algunos le aumentan $100 a la ofrenda para sentirse un poco mejor. O hacen algo, una obra de caridad, o llaman a alguien, te tenía en la mente, ¿verdad? Y quería orar por ti, pero no se ha puesto a cuenta con Dios. Es lo que pasa con Adán y Eva. El pecado produjo condenación. Hizo en ellos que corrieran de Dios en vez de acercarse a Dios. Y es lo que continúa en el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Aquí sí Dios habló. La primera fue la percepción de la presencia de Dios. Es como cuando llega alguien a tu casa, tu esposa, tu esposo, y dices, mi amor, ¿estás ahí? Como que sentiste que llegó alguien. Esa era la idea. Pero en el 9 Dios llama a Adán. Dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora Dios es omnisciente. ¿Por qué le está preguntando que dónde está? Para que Adán se dé cuenta que se está escondiendo. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Es la pregunta. Y Adán responde con una respuesta justificándose. Oí tu voz en el huerto. ¿Qué dice luego?
y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta respuesta de Adán es justificando su pecado. Explicaba en la mañana de que la idea aquí es que es como cuando al niño que tú le dices, no le ponga la mano a eso, ¿verdad? Y el niño va, lo agarra, lo rompe y se hace una herida en la mano. Y el papá viene y le dice, ¿qué te pasó? Papá, estoy botando sangre. Y le dice, papá, ¿no te dije que no lo tocaras? Papá, estoy botando sangre. No se enfoca en el pecado, se enfoca en lo que le pasó. Eso es victimizarse, obviamente, hacerse la víctima. Es decir, cógeme pena, papá, y perdóname. Esa es la idea. Adán hace lo mismo. Señor, estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Y el Señor le contesta con una pregunta, diciéndole, ¿de verdad ese es el problema? ¿De verdad ahí comienza el problema? Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego le contesta el Señor a manera de pregunta, ¿has comido del árbol que yo te dije que no comieses? El Señor en la pregunta de manera implícita le está diciendo, ¿sabes por qué estás así, Adán? Porque desobedeciste. ¿Cómo sabes que estás desnudo? Y luego le dice, ¿comiste? ¿Rompiste mi mandamiento? Le está dejando dicho, el sentir de tu desnudez es porque pecaste. Esa es la idea. El verso 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pregunto, ¿a quién le echó la culpa Adán? A Dios. La mujer que tú me diste, Señor. Primero a Dios y luego a la mujer. Entonces Dios es el culpable de que me dio una ayuda idónea. Pero obviamente es la reacción del pecado, justificarnos y no ser honestos. Esa es la naturaleza. Aquí le dice, la mujer que tú me diste. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, verso 13. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Tampoco dijo, pequé, Señor. No, la serpiente me engañó. Ahora bien, quiero hacer una pregunta para que analicemos en sentido sencillo. Si tú tienes un hijo de 18 años y lo vas a mandar a un mandado y tú le dices, mira, por ahí hay un hombre que anda vendiendo juguetes. Bueno, juguetes ya no, dispositivos. Y te va a querer vender una tableta en 2 pesos, pero no se la compre porque está vacía por dentro, no prende. Bueno, el niño va, se deja entretener y de allá para acá viene con la tableta en la mano y le pregunta al papá, ¿y esa tableta? El hombre me engañó. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ¿por qué no se justifica? Pregunto. Porque ya el papá le dijo. Eva se quería justificar de que la serpiente le engañó, pero ya Dios le había dicho, no se puede justificar. Ahora, si Eva no sabía y la serpiente le engaña, sí, Dios diría, tienes razón. Pero ya Dios le dijo, no coman de este único árbol. Si ve que nosotros cuando nos cogemos con algo, Dios te dice, eso no, ese es el que yo quiero, Señor. Con esa persona no, ay Señor, esa que yo amo. O ese que yo amo. Pero yo no quiero, pero ese es el que yo quiero, Señor. Adelante. El que Dios te dice que no, es el que tú quieres que sí. ¿Sí o no? Está bien, yo sé que están diciendo que sí por dentro. Hermanos, Satanás sigue aplicando la misma estrategia y táctica hasta el día de hoy. Así es, el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios, acompáñenme allá, capítulo 11, verso 3. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que lo que pasó, es decir, el tiempo entre Génesis y este texto que vamos a leer, hay aproximadamente 15 siglos, 1500 años. Y Pablo, escuche bien lo que dije, 15 siglos después, Pablo vuelve y retoma lo que pasó en el Génesis y lo usa como ejemplo a la iglesia de los Corintios, diciéndole, miren, Satanás hace lo mismo siempre. Satanás lo que quiere es distorsionar la palabra de Dios para que ustedes sean engañados. No hay táctica nueva de Satanás, no la hay. Decimos que él es sutil en la manera que ataca, pero al final es lo mismo. Salte de la palabra de Dios, es lo único que te dice. ¿Cómo lo hace? Es otra cosa, pero el fin de todo es el mismo. Y Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 11, verso 3, dice, pero temo, dice Pablo a los Corintios,
escuche bien, que como la serpiente, esa palabra como significa así como engañó a Eva, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera obediencia a su palabra, es lo mismo. Ahora, ¿por qué le pone aquí astucia? ¿Cuál fue la astucia de Satanás? Hay dos maneras de atacar, en el sentido de Satanás, y una de ellas es, por ejemplo, que Adán como serpiente venga donde Eva y le diga, mira, lo que Dios te dice no es cierto, no es cierto, no te lleves del mandamiento. Eso es una manera. O la otra, que es la más sutil, es con que Dios dijo. Entonces, te preguntan, ese ataque, hermanos, es más peligroso, porque a ti te dicen, ¿tú eres fiel a tu esposa? Y tú dices, sí. O a tu esposo, claro que sí. O que te digan, entonces tú eres fiel a tu esposa. Suena diferente, ¿sí o no? Hasta a ti te trae dudas, aún tú sabiendo que sí eres fiel. Y tú como que dices, sí. Sí, o sea, como que, es decir, que te digan, entonces tú te llamas Fleming. Y digo yo, sí. No es lo mismo que te digan, tú no te llamas Fleming. Yo diría, claro que me llamo Fleming. Pero la manera como viene Satanás, de manera astuta, puso duda en Eva, sabiendo lo que Dios ya dijo, no coman del árbol. Con que Dios dijo, no morirás. Y le quitó el único punto que le daba temor a ella para no desobedecer, claro. Satanás lo quitó. ¿Cuál era? Puso ya esa tranquilidad de que no iba a morir. Pablo le dice a los corintios, ustedes se van a dejar arrastrar por el engaño de Satanás y van a alejarse del Señor, se van a alejar de la palabra. Por eso Pablo le dice, así como la serpiente. Miren, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto fue la última vez que usted escuchó la voz de Satanás? Y la mayoría, porque algunos pueden tener discernimiento espiritual, muy poquitos. Y discernimiento de espíritus es la palabra, no espiritual, espíritu. Hay personas que sí sienten o escuchan voces, pero el 90 y pico por ciento y tanto por ciento no les pasa esto. Si yo les pregunto, ¿cuándo fue que usted oyó la voz de Satanás? Usted diría, nunca le he oído. Pero si yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Satanás te influenció? Piense usted en lo que le dije. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon la voz de Satanás? Dirían, nunca la he escuchado. Y si les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Satanás los influenció? Está diferente la pregunta. Entonces, esto nos deja un principio. ¿Saben cuál es? Que Satanás opera de manera invisible, abstracta, que nada más cuando estamos parados en la palabra podemos distinguir ese pensamiento. Nada más. De la única forma. Si usted está parado en la palabra y usted está meditando en ella y caminando en ella y le llega un pensamiento, ¿verdad? Roba. Tú dirías, eso no viene de Dios, porque tú estás pensando en que debes vivir en justicia, ¿sí o no? Entonces ahí tú distingues, venga de la carne, del mundo, Satanás, no importa, es pecado. Entonces cuando Eva escucha, no tiene que ver que sea una serpiente. Hay hermanos que dicen, pastor, ¿y por qué una serpiente? No importa que sea una vaca, un toro, un cocodrilo, un gallo. Quien le estaba hablando era Satanás, era la voz. El mismo Pablo en Gálatas dice, si viene un ángel del cielo predicando otro evangelio, no lo escuchen. Pastor, es que el ángel era bonito. Tenía un cinto de oro, se veía así, ¿verdad? Fuerte, con una espada. No importa, no importa. Por eso es que debemos de poner a un lado todo lo que maravilla esto. Es por eso que decía que todo lo que Dios hizo en nosotros es bueno, pero el pecado engaña estos ojos. El pecado hace que veamos las cosas al revés. Y la palabra, hermanos, es lo único que nos ayuda a no ser engañados, lo único. No tenemos otra forma de discernir entre lo bueno y lo malo, pecado y justicia, Satanás y la voz de Dios. Solamente es la palabra. Y cometemos un error cuando nos apegamos más al hombre
al predicador, a la iglesia, no importa que sea casa de oración, si no se alinea, si no se adapta a las sanas enseñanzas de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo, está envanecido, delira. ¿Está de acuerdo? Pastor, es que me cae bien el pastor fulano. Gloria a Dios. Pero la palabra es la palabra. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? Muy sencillo, hermanos. La serpiente distorsionó la palabra. Pregunto, si usted no conoce la palabra, ¿cómo usted sabe cuando Satanás la distorsiona? No sabría. Si yo le digo, ¿cuántos de aquí, si yo le digo, vayan a mi casa, allá a mi país, y llévenle un mensaje a mi papá? ¿Cuál sería su primera pregunta? No saben llegar. ¿Dónde usted vive, pastor? Entonces yo le puedo decir lo que yo quiera y usted lo va a creer, ¿sí o no? Porque usted no sabe. Pero una vez usted sabe, y yo le digo, por aquí, dice pastor, es por aquí. Porque ya saben. Entonces, si no conocemos la palabra, cualquiera lo puede engañar. Cualquier persona lo puede sacar de la verdad de Dios. Pablo le dice a los corintios, me temo que ustedes se aparten de la fiel y sincera devoción a Cristo por el engaño de Satanás. En lo que Jesús aquí les advierte a sus discípulos en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. ¿Quién es nadie? No solamente los demonios, cualquiera, hermanos, cualquiera. Todo aquel que venga en el nombre de Jesús y no predique lo que está escrito, no viene en el nombre de Jesús. Aunque diga Jesús te ama en el pecho. Es que traía una cachucha, pastor, que decía Cristo te ama. Y no importa, me dijo Dios te bendiga. La palabra, mis hermanos. Jesús le dejó saber a sus discípulos que si no permanecen en la palabra, iban a ser presa fácil del enemigo, que a usted y a mí nos asedia todos los días. La advertencia de Pablo a permanecer en la palabra la vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, acompáñenme allá. 2 de Tesalonicenses 2, fíjense lo que Pablo le dice a esta iglesia. El apóstol Pablo en las cartas que le enviaba a las iglesias, en la segunda carta a Tesalónica, capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La doctrina de la segunda venida de Cristo, hermanos, es fundamental para la vida del cristiano. Fundamental. Si esto no se predica o el cristiano no lo recuerda cada día, esto nos conlleva a bajar la guardia. ¿Sabe lo que es bajar la guardia, verdad? A desatender el camino, a desanimarnos, decir, no, el Señor no viene ahora. Como les decía al grupo de la mañana, si a nosotros nos dicen que Cristo viene mañana, ¿qué haríamos hoy? Muchas cosas, ¿verdad? Ay, voy a predicarle a mi abuelita antes que me vaya. Bueno, eso nos dice que tenemos que estar ocupados en otras cosas. Pero si supiéramos que Él viene mañana, estuviéramos de frente al suelo orando y ayunando, esperando al Señor con las manos en el aire. Pero si te dicen Él viene como en 50 años, tú dices, me da tiempo a disfrutar un poco más la vida. Por eso la Biblia no dice cuándo viene. Por eso es tan fundamental y por eso Satanás ataca esta doctrina. Hay denominaciones que dicen ya vino, otras dicen no viene, y hay una confusión. Y cristianos que están en la verdad han comenzado a creer, es que pastor, es que ¿cuánto tiempo tiene diciendo que viene? Y se aflojan, se le va la convicción. Y se olvida que la palabra dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su venida, su promesa, que es lo mismo, sino que es paciente, así como dice Edwin, como muchos la tienen por tardanza, gracias, sino que es paciente para con todos, para que vengan a... Usted se imagina que, ¿cuántos de ustedes, un ejemplo, ustedes, cuántos toman el autobús aquí? La MTA, levante su mano, el autobús, un buen grupo. Tú no cuentas, Ángel. Ángel maneja el autobús.
Pero ¿cuántos de ustedes han llegado tarde a la parada y el autobús está yendo y usted corre y le da la puerta? Ábreme, ábreme. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Usted no quisiera que el chofer se parara aunque sea un minuto más? Bueno, use ese ejemplo con la venida de Cristo. Yo tengo familiares que no son cristianos. Yo quisiera que algunos dicen, ay Señor, ya ven. Digo yo, todavía no, Señor. Tengo unos tíos, primos por ahí que todavía no llegan. Quisiéramos un poco más de tiempo, ¿sí o no? Esa longanimidad es el Señor esperando que vengan los que faltan. Pero un día llegará que le va a pasar como el del autobús. A ustedes le dicen que no pueden abrir la puerta, ¿verdad? O pararse. Es una ley. Quizás le echan hasta maldiciones al chofer y oren por ellos. Hermano Ángel es chofer de la MTA. Pero dice, ¿por qué no me abrió si estaba ahí? Porque es una ley. Si llegaste tarde, te dejó el autobús. Si llegas tarde, te va a dejar el rapto. Así mismo, hermanos. Gloria a Dios. Dice el versículo, voy a retomar el 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu. ¿Sabe por qué dice eso? Porque los espíritus ministran a través de los pensamientos. Te llega un pensamiento y te levantas una mañana, yo no creo que Cristo viene, y tú ni sabes que fue un demonio que te ministró. Y comienzan con eso. Dice, ni por palabra, que nadie te diga. Y luego dice Pablo, ni por carta, como si fuera nuestra. Dice luego, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa palabra, el día del Señor está cerca, hermanos, usted diría, esto se escribió hace 2000 años. ¿Por qué dice cerca y no ha llegado? Porque cerca, produce una urgencia de prepararnos todos los días. Hermanos, miren, perdone que lo diga así. El viernes hablé un poquito del egoísmo. Perdone que lo diga de esta manera. Pero este corazón que cargamos es muy egoísta. Y a veces nada más pensamos en los nuestros. Hay que ser honesto. Los míos, los de mi casa y quizás el vecino si me cae bien. Porque me dio comida ayer. Hermanos, aquí el texto nos dice claramente que el Señor está cerca en el sentido de que nos preparemos y que nos enfoquemos en la obra del Señor. Predicar el Evangelio, tener la urgencia de que puede venir en cualquier momento. Esa actitud de espera. Primera de Juan 3:3, no se le olvide, el que tiene esta esperanza de su venida se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es una actitud de espera, aunque no venga en 1000 años, pero me voy a morir esperándolo, porque si no viene, lo veo después de la muerte. O viene o me voy. Es así. O me llevan, Señor. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, notan aquí lo que parece eso se le llama en la ley del estudio bíblico la paradoja. Dice, el Señor está cerca, pero no vendrá hasta que pase esto. Está cerca significa prepárate todos los días como que viene hoy. Pero luego dice, pero aquí le va una señal para que sepan cuándo está cerca la venida. Dice, no vendrá sin que antes venga la gran apostasía o la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Vendrá un tiempo donde una gran cantidad de cristianos se van a ir del camino. Esta parte me da mucho temor a mí en lo personal, mucho temor. Porque si le hablo de manera sincera, yo no sé si soy yo. Suena fuerte lo que dije, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que va a definir? Por eso el tema, ¿cómo permanecer hasta el fin? ¿Qué es lo que va a definir que yo no sea parte de este grupo? Lo que yo haga todos los días en el Señor. Como yo viva, como yo me acerque a Él, como yo me crezca en el conocimiento personal de Él para que Él me ayude. Todos, hermanos, escuche bien, estamos progresando. Todos vamos hacia adelante todos los días, aunque usted esté sentado. La pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde va el progreso? Podemos estar progresando hacia el pecado y la muerte, o podemos estar progresando hacia Cristo y la vida. ¿Sí entiende? Entonces, ¿hay progreso sí o sí? La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Dice, la gran apostasía, yo le puse gran porque es la
yo digo gran porque algunos estudios hablan de que esa va a ser la más grande. Venga la apostasía. Ha habido apostasía todo el tiempo, pero esa es la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo usted va a saber que ese es el anticristo y no el Cristo? Hay una sola forma, hermanos: su palabra. Y si usted y yo comenzamos a cambiarle el sentido de la bendición de la palabra en mi vida a la Biblia, cuando ese anticristo venga y te ofrezca casa, sanidades, milagros, te vas a ir con él. Pero cuando Cristo te dice: toma tu cruz, da la otra mejilla, ve la milla extra, ora, lee mi palabra, obedece, ese es el verdadero Cristo. ¿Sí lo entienden? Entonces quizás, me han dicho: pastor, usted siempre está confrontando el materialismo. Y yo le digo: lo material no, pero sí el materialismo, porque cuando venga el anticristo va a venir ofreciendo paz y seguridad, y vendrá sobre ellos repentinamente destrucción, dice la palabra. Entonces, fíjense que cuando Cristo venga, dice la palabra, antes que venga, en el mundo habrá prosperidad. Ese es el temor que me da, que es la prosperidad que nos aleja de Dios. El dolor nos acerca a la oración, la prosperidad nos hace olvidar a Dios. Es más difícil, ¿sí o no? Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica y les dice: no se dejen engañar fácilmente, permanezcan en la palabra, permanezcan en la verdad, no permita que ninguna persona, carta, espíritu los engañe. Solo la palabra de Dios nos va a guardar y nos va a ayudar a permanecer hasta el fin, hermanos. Así como Dios le dijo claramente a Adán: el día que comas del árbol que yo te prohibí que comieses, ciertamente ese día morirás. Nuestra única esperanza, hermanos, nuestra única esperanza es la palabra de Dios. A mí me impacta algo, hermanos, y digo esto en paréntesis. Dios es un Dios santo. Yo siempre lo miro como el sol. Si usted trata de ir al sol, se va a derretir. Así es la santidad de Dios. Dios nos manda una Biblia de papel física para no tener un contacto directo contigo y conmigo, para que por medio a su palabra te unas a ese Dios santo. Al punto que personas que se van a un motel a suicidarse, abren la gaveta y se encuentran con una Biblia allí. En la mañana hay un hermano que se llama Lionel, él es esposo de Maylén, son cubanos ellos, y él trabaja con un ministerio que se llama los Gedeonitas, Gideons, y su misión es llenar los lugares de Biblia. Y van a los hoteles, moteles y ponen una Biblia en la gavetita. ¿Sí se ha encontrado en los hoteles con Biblias? Pues el loguito de ellos es como una lamparita. Y mucha gente ha venido a Cristo. Muchas personas por encontrar la palabra ahí. Es lo único que nos une al Señor, su palabra. En Mateo 24:13 es lo que el Señor dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, la guerra que usted y yo tenemos a diario es que usted y yo nos olvidemos de la palabra, que desatendamos la palabra, que no nos congreguemos, que no sirvamos a Dios, que no oremos. ¿Usted no siente una opresión en el momento que se pone de rodillas a orar? Sinceramente hablando, ¿usted no siente como una guerra interna? Es una guerra diaria. Y muchos no lo entienden porque no miran la palabra. La palabra, hermanos, es como ese foco que usted hace así y usted en su mente entiende lo espiritual. Esa es la palabra, porque no lo vemos con los ojos. Vamos a Mateo 24, sí, verso 9. Acompáñeme allá. Mateo 24:9 es el contexto del versículo 13 que leímos. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra maldad es una palabra griega, por si hay alguien nuevo aquí. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo y el Nuevo se escribió en griego. Por eso si nos escuchan decir hebreo, griego, nos estamos yendo al original para saber el sentido correcto de la palabra. Entonces la palabra griega para maldad es la palabra griega anomia. Y usted conoce la palabra nomos. Por ejemplo, cuando decimos agrónomo, es la ley de la agricultura. Nomos o nomia, cada palabra que dice nomia, agronomía, ¿sí lo ven ahí? ¿Sí lo llegaron a ver? Bueno, nomía es ley, agro es del griego agricultura o tierra. Entonces, nomo significa sin ley. En otras palabras, sin la palabra de Dios. En otras palabras, a medida que nos acerquemos al fin, la gente se va a ir alejando más y más de la palabra de Dios. Y como consecuencia, eso va a producir frialdad en las personas. Al punto que las personas van a matar fríamente, van a pelear fríamente, van a insultar fríamente, van a hacer las cosas sin conciencia. Esa es la idea. Y serán días muy difíciles. Yo creo que usted lo está viendo hoy. Gente fría, sin amor, sin afecto natural, etcétera, por falta de la palabra. Es la palabra de Dios, mis hermanos, que enciende la hoguera de nuestro corazón. Es muy obvio que Jesús se está refiriendo a aquel que soporte todo esto que viene y persevere hasta la venida del Señor. A eso se refiere el Señor. La pregunta de cada cristiano no debe ser: ¿cómo puedo escapar para no pasar por esto? ¿Cómo puedo, pastor, darle la vuelta a este problema del sufrimiento? Fíjense que si yo les preguntaría, en especial a un varón, ¿verdad?, que esté a punto de casarse con su pareja y que su pareja le diga: mira, me voy a sincerar contigo. Le diga: mira, yo de noche ronco mucho, yo no sé cocinar y no me gusta levantarme temprano. ¿Te vas a casar conmigo, sí o no? Ahora, está más cómodo así, ¿sí o no? Porque ya sabes con quién te va a casar. Pero en la boda, en el noviazgo, ¿verdad? Ahí todo es bonito. Ahí veo a Tiffany, David. Hay más novios por ahí, no sé si hay novios, pero el noviazgo es la perfección. ¿Y el matrimonio qué es? La consumación. La realidad dice... Está valiente el hermano ahí con la esposa, dice la realidad. Pues la idea es la siguiente: Jesús nos dice claro cómo va a ser. Él no nos esconde cómo va a ser el fin. Él nos dice la verdad. Y es el ejemplo que usaba del matrimonio. Si nos dicen ahí delante del Padre: a mí, mira, yo batallo con esto, no sé hacer aquello, yo no cocino tacos, o si se casan con mexicanas, o no sé, o tamales, o pupusas, no sé. Jesús nos dice la verdad, nos dice lo que va a pasar. Y suena raro cuando alguien que quiere venir a Cristo se lee este texto: te van a matar por causa de Cristo, o te van a perseguir. Quizás no te maten, pero vas a sufrir por causa de Cristo. Y la razón no es porque Cristo quiere que sufras, es porque así está el mundo. Y eso lo usa Dios para tratar con tu carácter. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta, pastor, para permanecer hasta el final. Vamos al libro de Juan 6, vamos sobre el final. Juan 6, 53. Este texto que vamos a leer, hermanos, es uno de esos textos que usted abre la Biblia, usted lo lee y usted dice: no, voy a leer otra cosa. Porque lo que dice suena raro, pero no es. Lo voy a explicar. Dice Juan 6, 53. Jesús les dijo, aquí viene la multitud que seguía a Jesús: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y aquí es donde muchos, el cual se ha escuchado cuando dicen: bueno, pues sí existen los vampiros, porque dice ahí que se beba la sangre del Señor. Y la razón no es porque Cristo quiere que sufras, es porque así está el mundo. Y eso lo usa Dios para tratar con tu carácter. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta, pastor, para permanecer hasta el final. Vamos al libro de Juan 6, vamos sobre el final. Juan 6, 53. Este texto que vamos a leer, hermanos, es uno de esos textos que usted abre la Biblia, usted lo lee y usted dice: no, voy a leer otra cosa.
Y lo digo de manera irónica, pero en sí Jesús está refiriéndose a algo importante de comer su carne y beber su sangre. Dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué significa aquí comer su carne y beber su sangre? Jesús está recordándoles a este pueblo que le seguía la promesa que fue hecha en Abraham hacia Isaac. Aproximadamente 1500 años antes de Cristo, serían unos 3500 al día de hoy, Dios le dio instrucciones a Moisés cuando el pueblo salía de Egipto. Estas instrucciones tenían el sentido de servir de señal a la promesa del verdadero cordero que se le hizo a Abraham. Cuando Abraham levanta el cuchillo para matar a Isaac, el Señor le dice: detente, he visto que eres hombre de fe. Pero Abraham antes de eso dijo una palabra. Cuando el hijo le pregunta: papá, aquí está la leña y está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Esa palabra, Dios proveerá, es la provisión de la salvación eterna de los pecadores que somos usted y yo. Si Abraham sacrificaba a Isaac, Isaac no podía pagar por los pecados del mundo. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a bautizarse, dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús les recuerda que la promesa hecha en Abraham, dada a Moisés para instrucción del pueblo, era el mismo Jesús. Y en Éxodo 12 es donde vamos a entender lo que significa comer y beber su carne. Acompáñenme a Éxodo 12, verso 1. Éxodo capítulo 12. Esta es la instrucción dada a Moisés. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Aquí es donde comienza el calendario que todavía los judíos de hoy usan de esta historia. Dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. En otras palabras, el pueblo está aquí a punto de salir de la tierra de Egipto para cruzar al otro lado del Mar Rojo. Y Dios le da instrucciones. Antes de ser libertados de Egipto, Dios hace que se coman un cordero. Y eso que hicieron ellos era una referencia a la promesa del cordero inmolado llamado Jesucristo, dando a entender de que quien lo sacó de Egipto no fue Moisés, ¿sí entienden? Sino Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo como único Señor y Salvador, quien nos saca y nos liberta del pecado y del yugo de Satanás, es Cristo. Esa es la idea. Entonces ellos debían comerse todo el cordero para que no se confundieran de agregarle nada a Cristo. Es Cristo más, ¿qué? Para la salvación. Cristo más, nada. Cristo 100%. Aquí por eso dice que no quede nada del cordero. Dice el verso 6, voy a leer en el 6. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Esa palabra inmolar, ¿se acuerda de algún texto? Dice Isaías 53, por nosotros fue inmolado, el cordero inmolado. Dice el 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel. Ahora, usted haga un ejercicio, tome una brocha en su mano,
figurativamente, toma una brocha y usted pinta el dintel y el poste con su mano, hágalo. ¿Y el dintel? Miren, el dintel y el poste y el dintel. Entonces fíjense la idea que ya el Señor traía con la cruz, de la sangre derramada en la cruz. El poste es así y el dintel es así, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? El Señor es sabio. Dice el 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, representa la palabra, con hierbas amargas lo comerán. ¿Saben para qué eran las hierbas? Bueno, muchos puntos que faltaría tiempo, pero una de ellas es para que no se le olvide. Otra es usted cuando recibe la palabra, duele, ¿sí o no? Confronta, a mí también me confronta. Esa amargura del corazón o esa amargura de las hierbas es para que no se nos olvide la palabra. Y dice el 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Es decir, cómanse el cordero completo. Pero en sí, la idea que tiene el texto es que recibamos a Cristo completo en el corazón. No existen relaciones a medias con Dios. Hay quienes tienen relaciones con Dios en el sentido de yo vivo mi vida y los domingos voy a la iglesia. Esa es la idea de muchos y no. Cristo quiere estar en nuestra vida lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo el tiempo. Si nos congregamos un día o dos, pero no significa que ese es el día del Señor. El día del Señor es todos los días. Todos los días. Y aquí Juan está haciendo una referencia de comer su carne, beber su sangre, a que reciban por completo a Jesucristo. Se está refiriendo no al alimento del estómago físico, sino el del alma. Isaías 55, lo leo bien rapidito, dice, verso 1, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice el texto, oíd atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Comer su carne y beber su sangre es una alegoría refiriéndose a permitir que Cristo entre completamente en nuestro corazón, pero obviamente a través del sacrificio de la cruz. Que Él sea nuestra agua y pan de vida, así como la comida física nos sacia y nos llena, que Jesús sacie y llene nuestro corazón cada día. Por eso dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Se está refiriendo al corazón, a nuestra alma. Para poder permanecer, mis hermanos, hasta el final, no basta con conocer de Cristo, debemos de conocer a Cristo. Usted puede usar un ejemplo de que alguien puede tener a lo mejor una celebridad que le cae bien o no sé, algún deportista. Y usted tenga en su casa hasta los póster y la playera de, no sé, de Messi o no sé. Y usted conoce a esa persona hasta que ni su mamá sabe lo que usted sabe. Y usted la conoce a esa persona, pero esa persona no lo conoce a usted, porque no hay una relación mutua. Y por eso es que Juan 15, verso 4, es el último texto que voy a leer, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. La relación debe ser de dos. Cristo nos llama por su palabra, debemos de acercarnos por su palabra. La relación íntima y fiel es cuando guardamos su palabra. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Fíjense, mis hermanos, ¿cómo podremos permanecer hasta el fin? Guardando su palabra. Esa es la única manera. Su palabra es la que adoramos, o sea, adoramos a Dios a través de su palabra, oramos a Dios a través de su palabra, servimos a Dios a través de su palabra, conocemos a Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es lo más importante en la vida del creyente, porque es lo que nos acerca y nos une a Dios. Póngase de pie, por favor. Fíjense que me he fijado en algo a través de los 7 y tantos años que tenemos aquí en Casa de Oración. Y como hemos hablado antes, Casa de Oración tiene se conoce como iglesia que enseña la sana doctrina y todo eso. Pero he notado que vienen muchas personas de iglesias donde, según ellos, no predican la palabra, no enseñan, tuercen la Biblia, etcétera. Y la gente se mueve, ¿verdad? Va a esta iglesia o a otra que sí enseñen. Pero he visto el problema de que una vez se mueven, luego viene otro conflicto. Y ese es someternos a la palabra. Y muchas veces dice, ay pastor, ¿verdad? Me gusta cómo enseñan. Pero yo les digo, no queda ahí. Gloria a Dios que tenemos un lugar donde se enseña, pero falta otra parte. Está la parte de la obediencia. Entonces, cuando venimos a un lugar donde nos enseñan, no es como que estábamos en Egipto y llegamos al Edén. No, hemos entrado al desierto. ¿Sí entienden eso? Y al entrar al desierto es más difícil que como usted vivía, porque en aquel lugar, si no le enseñaban, mucho menos obedecían. Pero una vez nos instruyen y nos enseñan, ahora viene la parte de la obediencia. Entonces, por eso es que muchas personas se desaniman en el camino, porque se hacen así como la iglesia de la Odisea. Tú dices o tú crees que ya con pertenecer a una iglesia de sana doctrina es suficiente, y no basta con solamente congregarnos aquí o en cualquier iglesia que enseñen bien, sino ahora eso que hemos aprendido hay que llevarlo a la práctica para que Cristo se muestre en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor. Tómese un segundito para que nuestro corazón esté dispuesto a lo que el Espíritu Santo en esta hora nos quiere ministrar o infundir en nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Señor, por darnos, mi Dios, el alimento de este día, Señor. Hemos aprendido, Padre, que sin tu palabra, mi Dios, seremos engañados. Sin tu palabra, mi Dios, no podremos permanecer. Sin tu palabra no podremos agradarte a ti, Señor. Tú nos has dado tu palabra. Es lo que Jesús les dio a sus discípulos. Tu palabra, Señor. Es tu palabra que nos trae discernimiento, mi Dios. Romanos 12:2 dice que es tu palabra quien nos transforma cuando la obedecemos, cuando la meditamos. Es tu palabra que salva. Es a través de ella que predicamos a los que no te conocen. Es a través de ella que instruimos a los que ya te conocen. Es a través de tu palabra, mi Dios, que discipulamos. Y todo es hecho por tu palabra, Señor. Cuando estudiamos la armadura espiritual de Efesios 6, todo es la palabra. Así te pedimos, Señor, que podamos permanecer en ella, nosotros confiados en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, a primero vencer las pruebas de cada día, a dominar mi carne, mi corazón caído, a vivir en tu palabra, Señor, a no dejarme arrastrar por los deseos de este mundo,
por las comodidades que me hacen olvidarte, Señor. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que cuando venimos a ti, te pedimos en oración, tú nos libras de tentación. Hay tanto, Señor, que este mundo ofrece. La palabra dice que hay un enemigo de las almas que está sin descansar cada día como león rugiente, infundiendo pensamientos que van contra tu palabra, Señor. Es nuestra responsabilidad permanecer en ella, Señor. Guardarla, meditarla, obedecerla. Ayuda a cada uno de mis hermanos que han venido en esta tarde, Señor, a recibir, Padre, el alimento que da vida, pero también la fortaleza para poder seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, en ti confiamos. En ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan bonito resto del domingo y gracias. Quedan despedidos.